obras de Miguel de Cervantes Saavedra, un escritor español que nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y murió entre el 22 y el 23 de abril de 1616. De Cervantes hay muchas cosas que no se conocen, por eso sus biógrafos han tenido muchas dificultades para encontrar toda su historia. Pero hoy vamos a hablar de tres obras muy importantes. Hablaremos de Pérsiles y Segismunda, iremos hacia el Parnaso en un viaje al Parnaso y recorreremos las 12 novelas ejemplares, uno de los libros más importantes junto con el Quijote escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Así que saludemos a nuestros corresponsales en diferentes sitios del departamento de Putumayo. Abdul, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Compañeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos el día de hoy. Sí, efectivamente, vamos a hablar hoy sobre las novelas ejemplares de Miguel de Listo, Cervantes, las cuales... Abdul, saludemos también entonces a Andrea. ¿Cómo está, Andrea? Buenos días. Muy buenos días, queridos compañeros, ¿cómo están? Muy bien, aquí conectada con y ustedes. Y desde la frontera con el departamento, con el país del Ecuador, con el Ecuador, ¿cómo está, Juanillo? Buenos días. Muy buenos días a todos. Muy bien, gracias a Dios. Y Ahora sí preparados para hacer comenzaremos entonces a hablar de Cervantes, quien centró sus primeros afanes literarios en la poesía y el teatro, géneros que nunca abandonaría. Por eso hoy vamos a hablar, uno de esos temas tiene que ver con las novelas. Abdul nos va a contar acerca de las novelas ejemplares. Compañeros, sí, señor. Efectivamente, las novelas ejemplares fueron escritas, ¿cierto? O al menos se cree algo de ellas, pues se conoce que estaban inspiradas la mayoría en los sainetes escritos. Los sainetes escritos eran las obras o los dramatizados que pasaban los entretiempos, la realeza o la nobleza en el siglo XVI en España, ¿cierto? Entre esos ejemplares son 12 los escritos, los cuales son reconocidos como, por ejemplo, La Gitanilla, Rinconete y Cortadillo, La Española Inglesa, La Fuerza de la Sangre, el licenciado Vidriera, la ilustre Fregona, El Casamiento Engañoso, El Coloquio de los Perros. Todas estas obras literarias que Miguel de Cervantes escribió, ¿no? en el siglo XVI, tienen como fin la denuncia y la sátira social que había en la época, ¿no? No solo únicamente en los golfos, sino en la sociedad de la España, sobre todo sobre los convencionales intolerables y el exceso, pues, de poder que tenían, también sobre la religiosidad superficial que tenía la gente en esa época y, por ejemplo, las leyes absurdas que en su momento podían estar, como por ejemplo no hablar con personas que se llamasen María los días sábados. Esos son algunos ejemplos de lo que ese autor quiso reflejar en sus diferentes obras. Algunas hablan sobre amor, otras hablan sobre la desconfianza, otras hablan sobre engaño, sobre la corrupción de los políticos que habían en esa época, como por ejemplo, compañeros, eso es como un breve resumen de las obras que estaban ahí. Abdul, y de las 12 novelas ejemplares, ¿cuál es la que más le llamó la atención? Sí, pues todas tienen un algo en especial, ¿cierto? Porque, como les decía, algunas hablan de amor. Por ejemplo, tengo La Gitanilla, que es una muchacha que se llama Preciosa, y un conde de una realeza se enamora de ella. Pero, por ejemplo, esta muchacha le pone a prueba a él que si ella quiere estar con él tenía que dejar todas sus riquezas, todas sus comodidades y vivir como gitano por 2 años. Es así como él se vuelve gitano. Por allá una gitana se enamora de él, lo causan de ladrón, pero a la final, venciendo todos esos obstáculos, se da cuenta que el amor puede romper las fronteras. Otra obra muy famosa y que me llamó la atención, por ejemplo, es El licenciado Vidriera. Es un muchacho de escasos recursos, encuentra a dos amigos, quien ellos le dicen que por prestarle sus servicios, colaborarle a ellos, ellos le iban a remunerar para que él terminara sus estudios. Lo hace así, pero es tan mala suerte que como él estaba tan centrado en sus cosas, en su estudio, llega un día y una gitana se enamora de él y le hace un hechizo. Ese hechizo, él queda un poco loco de la cabeza y él dice que él es un soldado de vidrio y no permite que nadie se acerque. Pero lo curioso de esa enfermedad es que él desarrolló un don y cualquier pregunta que le hacían en esa época, él la podía responder. ¿Cómo? No sabemos, pero es el don que él le dieron. Hasta que más adelante ya pues
se cura de la enfermedad y ya puede seguir todos sus estudios y muere como soldado allá en la guerra. En conclusión, podemos decir que las 12 novelas ejemplares fueron escritas entre 1590 y 1612, y Cervantes fue escribiendo una serie de esas novelas cortas que luego las reunió en 1613 y publicó las novelas ejemplares, creando así la novela corta. Fue muy importante esta serie. Aquí hay un tema muy importante en lo que tenemos que ver con la relación con la Universidad Unicervantes, y tiene que ver con la historia de Rinconete y Cortadilla en una de esas novelas, que son dos pequeños que viven en la calle y que para poder sobrevivir se ven en la necesidad de utilizar su ingenio y habilidades. Es decir, que se ponen a prueba muchas de los valores que se están describiendo en la Universidad Unicervantes, como la inquietud, como la caridad, como no porque sean ladrones no significa que no tengan valores que puedan mostrarnos en este tema. Es importante recordar que estamos haciendo esta transmisión en la Cátedra Cervantina, dirigida por Carlos Palacio de Unicervantes, en el Grupo de Derecho B de la Unicervantes sede de Mocoa. Y para continuar con este recorrido por las novelas y por los escritos de Miguel de Cervantes Saavedra, nos vamos al otro extremo del departamento del Putumayo y nos encontramos en la frontera con el Ecuador. Allí está Juanillo para contarnos acerca del viaje que tuvo con Cervantes al Parnaso, el viaje al Parnaso. Bien, seguimos en ese orden de ideas y recopilando lo que dice el compañero Giancarlo. Si miramos la similitud y la época donde fueron publicadas, podemos acatar que el viaje al Parnaso o viaje al Parnaso, más conocido, fue escrita en 1614, perdón. Entonces hay un orden cronológico. La importancia de esta obra prima en que Miguel de Cervantes cuenta a través de conocimiento, de argumentos míticos, o decirlo, escritura mítica y cosas reales de la España de esa época, y hace una crítica a algunos poetas o a algunas personas que de alguna manera también no estaban de acuerdo con lo que él decía, y él decía que era una especie de poetas mediocres. ¿A qué voy con esto? Voy con lo siguiente. Lo que pasa es que él dentro de dicho escrito dice lo siguiente, que se hace un viaje al Parnaso en mula, en donde pues primeramente va a Madrid para luego ir a Valencia en busca de grandes poetas para emprender una lucha contra los poetas mediocres. Ahí podemos ver un estado mítico, un estado de cosas no reales, pero también queriendo mandar un mensaje, ¿cierto? Como siempre lo hacía en sus obras. Es cierto que esta obra no es la principal de él, pues la más conocida es Don Quijote de la Mancha, pero lo importante es que a través de ella trata de recopilar gran parte de su historia, y es lo que se puede resaltar de esto. Entonces, en conclusión, lo que podemos mirar era cómo él trataba de, a través de esto, defender su imagen como poeta, porque él siempre mantenía el pie de que sí lo era, y cómo a través de eso también fue gran parte de su vida, porque cuenta en ellas, valga la redundancia, mucha parte de su biografía, así autobiografía, y dentro de ella plasmando a personajes de la época. Eso sería por una parte. Entonces ahora vamos a traer a colación lo que podemos llamar como los valores del FEI de Unicervantes y la relación que tenían directamente con dicha obra. En ese orden de ideas podemos decir que encontramos a la sabiduría, la amistad y la comunión. ¿Por qué la sabiduría? Porque para mí, desde mi punto de vista y desde mi análisis personal, tenía una gran sabiduría, puesto que sus obras mandaban mensajes subliminales en donde pues directamente criticaba al Estado o a aquellos poetas que para él no eran poetas. Lo hacía de una manera tan respetuosa, puesto que para la época era muy delicado escribir, porque cualquier ofensa al reino pues lo llevaba directamente, por decirlo así, a la muerte. Entonces tenía que ser muy sabio para escribir la comunidad. ¿Por qué? Porque siempre nos muestra una relación dentro no solamente de esta obra, en todas sus obras, trata de mostrar una comunión de su relación con el mundo, de la relación del mismo mundo con él. Por eso miro la comunión, ¿no? Desde ese punto de vista. La amistad, porque siempre tiene que haber enlazada con la comunión, la amistad tiene que ver cómo Cervantes utilizaba a personajes que lo hacían muy cercano a él, ¿no? Y entre sus obras mostraba ejemplos, como en el Quijote de la Mancha, pues Sancho y Don Quijote. Entonces siempre estos valores estuvieron repercutiendo dentro de su contexto y dentro de su ideología cuando él escribía. Eso sería
en esencia lo que era dicha obra y un poco también de otras obras, porque siempre tienen una conexión, puesto que eran del mismo autor, claro está. Eso es, Entonces, nos damos cuenta que la obra del viaje al Parnaso contiene muchas referencias autobiográficas del mismo Cervantes, desde su participación en la batalla de Lepanto hasta quejándose por su mala fortuna literaria. Por eso escribe uno de sus versos que aparecen ahí en el viaje al Parnaso, dice: yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. No sabemos si lo dice de pronto porque no confía en la importancia que iban a hacer sus obras, o por una forma de mandarle un mensaje a López de Vega, con quien siempre mantenía una pelea un poco, de pronto por envidia, por rabia o por molestia o por celo de poetas de esa época. Entonces ahí, recordemos eso: yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Entonces vamos a seguir con nuestro recorrido y ahora nos vamos a la historia de amor y del viaje que se encontró entre dos príncipes, Pérsiles y Segismunda, con Andrea, que está también desde Mocoa contándonos la historia de esta pareja escrita por Cervantes. Muy buenos días, sí, queridos compañeros. Bueno, les voy a comentar un poco sobre Pérsiles y Sigismunda, una gran obra muy apreciada por el mismo autor. Fue publicada por su viuda en Madrid en 1617. Esa se considera una gran obra literaria. Al principio fue criticada, pero mucho después ya fue retomada por la literatura como una gran obra y dándole positivismo y dejando a un lado las críticas que le habían dado alguna vez. Esta obra se divide en 4 libros, ¿sí? Los 2 primeros se desarrollan en el norte de Europa y los dos otros libros, los últimos, se desarrollan al sur de Europa. Esta obra parte de un modelo narrativo muy culto. Se dice que Miguel de Cervantes la hizo justamente, a diferencia de Don Quijote o de Viaje al Parnaso, que era como una sátira para la sociedad y era más como una broma, pues una broma. Esta es muy culta y él la desarrolló justamente para la sociedad noble, ¿sí? Para las personas que eran educadas y preparadas. Estos ejemplares en el viaje del Parnaso podemos ver cómo Miguel de Cervantes, él siempre tenía esta obra muy presente y siempre destacó, hace referencia al Pérsiles en Don Quijote, hace también en Viaje al Parnaso, en 8 medias y 8 entremeses. Y bueno, pues entonces por eso podemos ver que él siempre tenía presente esta obra y quería realizarla desde hace mucho tiempo, o sea, llevó años para él hacerla. Esta obra nos lleva a un viaje, a una aventura que 2 príncipes nórdicos llamados Pérsiles y Sigismunda se hacen pasar por hermanos, se hacen cambiar el nombre para poder viajar desde el norte hasta el sur, llegando hasta Roma. Se cambia el nombre por Periandro y Auristela. Los 2 eran unos príncipes muy hermosos, o sea, en el libro se cuenta que eran cada uno era muy bello, cada uno era muy hermoso y tienen, o sea, la narración del libro cuenta que pasan por muchos sucesos en los que otros príncipes, por ejemplo, de los bárbaros, se enamoran de la princesa, hasta Periandro se transforma en mujer y también se enamoran de él. Pero entonces este es un libro de viajes, ¿sí? Es un libro de viajes, es una obra de entretenimiento y los 2 príncipes lo que quieren es poder estar juntos, llegar hasta Roma para poder pedirle permiso, tener el permiso del Santo Papa y poder así culminar su gran amor, y lo logran y pues lo terminan con el matrimonio. Entonces podemos ver cómo se resalta mucho el amor que todo lo puede, y ellos como así también una amistad, ¿no? Porque igual, con los valores del país resalta la amistad, porque siempre en una relación también tiene que haber una amistad y un amor que los una siempre y pueden y logren luchar y pasar todas las adversidades. Muy bien, entonces vemos cómo Cervantes plantea en Pérsiles la relación entre palabra, pensamiento y obra. El silencio será por admiración, aunque guardara también funciones poéticas, retóricas e incluso morales.
Todo el relato redunda en la fuerza de la palabra y en sus grandezas y peligros, denunciándose lo irremediable de la malignidad. Como siempre, el silencio representará el debido secreto y discreción de los enamorados, elevando a virtud por la complejidad de su mantenimiento. Entonces vemos acá muy relacionado el tema que nosotros venimos trabajando acerca de la relación entre los estudiantes y Unicervantes, entre la palabra, el pensamiento y la obra. La palabra que viene dándose a través de las clases, a través de lo que transmiten los profesores, el pensamiento que es lo que cada uno vamos expresando en los diferentes debates y discusiones que se dan, y la obra que es lo que vamos a mostrar luego. Eso que vamos a mostrar tiene que estar atravesado o transversalizado por los diferentes valores de la Universidad Unicervantes, que tienen que ver con la caridad, la sabiduría, la comunidad, la verdad, la libertad, la amistad, la comunión y la inquietud. Todos estos valores que los podemos observar en cada una de las obras que hemos hablado con nuestros compañeros desde los diferentes lugares del departamento del Putumayo para llevar esta transmisión para cada uno de ustedes acerca de la vida y obra de Miguel de Cervantes Saavedra, especialmente en lo relacionado con estos tres escritos que son obras cumbres del gran escritor español. Así que no nos queda sino agradecerles por la transmisión. Gracias, Abdul, por su importante cuento acerca de las 12 novelas. No, y a ustedes, compañeros, el día de hoy por poder compartir este momento y aprender un poco más de las obras literarias de don Miguel de Cervantes. Gracias, Juanillo, por mandarnos información desde San Miguel y a cuidarse del coronavirus allá. Oh, muy contento, la verdad. Fue un momento grato y espero guste al público. Todo con mucho placer, compañero. Muchas gracias, Andrea, desde Mocoa, también por contarnos la historia romántica de Pérsiles y Segismunda. Muchas gracias también a ustedes, compañeros, y es muy bueno y muy grato adquirir más conocimiento sobre este gran legado que nos deja este gran autor en la historia. Y para terminar, entonces, recordarles las recomendaciones que nos están haciendo todas las autoridades. Quédate en casa, es la mejor manera de evitar el contagio del virus. Sigamos leyendo libros tan importantes como los que nos ofrece Miguel de Cervantes Saavedra. Ojalá estén en las bibliotecas de cada uno y disfruten durante este tiempo de cuarentena la lectura importante y extraer los valores que nos dejan cada uno de estos libros de Miguel de Cervantes Saavedra. Muchas gracias, que tengan un buen día.